Bienvenidos a esta explicación detallada. Hoy vamos a centrarnos en algo realmente potente, una estrategia de opciones avanzada y súper eficiente en cuanto a capital sobre NVDA. Y lo mejor es que está impulsada directamente por los datos que nos está dando el mercado ahora mismo. A ver, para cualquiera que busque controlar más de $21.000 en acciones sin tener que inmovilizar semejante cantidad de capital, entender estas mecánicas es absolutamente vital. Hoy no nos vamos a quedar en la teoría, vamos a desglosar una operación específica en la cadena de opciones y analizar los datos exactos que respaldan este movimiento. ¡Vamos a ello! Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el contexto técnico de NVDA. Segundo, el sentimiento del mercado. Tercero, la estrategia del sintético largo en sí. Y terminaremos con la ejecución y las matemáticas del trade. Empezamos con el punto número 1, el contexto técnico de NVDA. Fijaos bien en lo que está pasando aquí. Lo que resulta realmente interesante es ese rebote tan claro que se está produciendo justo en la línea media de las bandas de Bollinger. Lo podéis ver como esa línea azul que atraviesa el precio. Si observamos la acción del precio, las velas nos muestran una consolidación y un rechazo total a caer por debajo de esa media móvil, que históricamente actúa como un soporte súper fuerte en tendencias alcistas. Y al mismo tiempo, echad un ojo a la parte inferior. Esa línea morada del RSI está girando hacia arriba saliendo de la zona inferior. Esto nos sugiere sin lugar a dudas que el impulso de compra está volviendo a entrar con bastante fuerza. Así que todas estas señales visuales construyen la base de nuestra tesis alcista para la acción. El simple hecho de que el precio se esté estabilizando por encima de los $216 ya nos confirma que los compradores están dispuestos a dar la cara en los niveles clave. Cuando esa línea media de las bandas de Bollinger aguanta, nos dice que la tendencia a medio plazo sigue de nuestro lado. Y con el RSI respaldando todo esto con un impulso creciente, bueno, la conclusión técnica es clarísima. La estructura alcista general se mantiene completamente intacta. Pasamos a la sección 2, el sentimiento del mercado. Vale, este número de aquí, el 0,46, es una auténtica barbaridad. Representa el ratio de volumen put-call, que es uno de los indicadores de sentimiento más fiables que tenemos. Para ponerlo un poco en perspectiva, cualquier ratio por debajo de 1,0 significa que se están negociando más opciones de compra, las calls, que opciones de venta, las puts. Pero ver un número tan extremadamente bajo como 0,46 en un gigante como NVDA es asombroso. Literalmente nos indica que hay un sesgo abrumador, casi unánime, tanto institucional como minorista, hacia el lado alcista. Si miramos directamente la cadena de opciones para julio de 2026, ahí arriba, vemos ese valor de 0,46 destacado. En la práctica, esto significa que, por cada opción de venta que alguien negocia para cubrirse ante posibles caídas, se están negociando más del doble de opciones de compra para intentar capturar las subidas. Es decir, los traders están apostando masivamente por las calls en lugar de las puts. Esto confirma con una fuerza increíble el sesgo técnico que acabamos de ver en los gráficos. Hay una convicción enorme en que este activo va a subir. Con todo esto sobre la mesa, vamos al punto 3, la estrategia del sintético largo. A ver, pensadlo así. En lugar de soltar el enorme capital que haría falta para comprar 100 acciones de NVDA a tocateja en el mercado, que a precios actuales nos estaríamos yendo a más de $21.000, hacemos esto. Este enfoque consigue exactamente la misma exposición a las subidas, pero con una eficiencia de capital brutal. Al combinar una call comprada y una put vendida con las mismas características, el perfil de riesgo y recompensa es prácticamente un clon de tener las acciones en cartera. La gran diferencia es que nos permite retener casi toda nuestra liquidez en la cuenta para aprovechar otras oportunidades. Es, sinceramente, una herramienta fantástica para optimizar recursos. La mecánica es bastante directa. La clave aquí es utilizar el vencimiento de julio de 2026 para ejecutar estos dos tramos en la base 220, es decir, el strike 220. Elegimos este nivel de 220 porque está un poquito por encima del precio actual, lo que demuestra una clara confianza en que NVDA va a superar ese umbral. El paso 1 nos da el derecho a capturar toda la subida por encima de los 220 y luego, y aquí está la gracia de la operación, el paso 2 financia esa posición al asumir la obligación de comprar si el precio cae por debajo, algo que basándonos en nuestra tesis técnica vemos bastante improbable a corto plazo. Y por último la sección 4, la ejecución y las matemáticas, donde ocurre la magia. Aquí es donde los números hablan por sí solos. Fijaos bien en los datos de la cadena de opciones. Como la prima de $14.10 que cobramos al vender la put en el lado de la demanda, cubre de sobra el coste de $11.40 de comprar la call en el lado de la oferta, empezamos la operación generando un crédito neto de $270. Sí, nos están pagando por entrar en una posición que replica tener las acciones. Y lo mejor de todo es que esto empuja nuestro punto de equilibrio hacia abajo, concretamente hasta los $217,30. ¿El motivo? Muy sencillo.
Si al vencimiento las acciones están por debajo de 220 y los obligan a comprar, esos $270 de crédito inicial reducen nuestro coste real de adquisición a 217,30. Teniendo en cuenta que el precio actual ronda los 216, nuestro riesgo si la cosa baja es casi el mismo que si compráramos las acciones hoy mismo, pero gastando muchísimo menos capital y con un ingreso directo en nuestra cuenta desde el minuto 1. Toda esta configuración nos demuestra por qué entender la sinergia entre el análisis de los gráficos y la matemática de las opciones es absolutamente imprescindible hoy en día. Al final, en los mercados no se trata solo de tener razón sobre si algo va a subir o bajar, se trata de estructurar esa convicción de la forma más asimétrica y eficiente posible. Os dejo esta pregunta abierta para que reflexionéis sobre cómo este tipo de herramientas, que antes solo usaban los institucionales, están ahora a nuestra disposición para redefinir cómo gestionamos el riesgo y el crecimiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación. ¡Hasta la próxima!